Bien, que el Señor les bendiga. Vamos entonces hoy a dar la lección número 2, ¿verdad? De escatología bíblica, que empezamos ya hace algunos días. Y hoy vamos a hablar un tema que para mí, ¿verdad? Es columna vertebral de la iglesia, que es el rapto. Bendito sea el nombre del Señor, y que ha sido, ¿verdad?, la esperanza por más de 2000 años, ¿ya?, de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los santos hombres de Dios, ¿verdad?, que sirvieron al Señor desde el Calvario, ¿ya?, a través de los tiempos, de la dispensación, ¿verdad?, de la gracia, ¿ya?, y de la iglesia, han esperado, ¿verdad?, en el rapto. De hecho, el saludo, ¿verdad?, antiguo de la iglesia primitiva, antes de terminar los cultos, era Maranatha, Cristo viene, ¿ya? Entonces, el rapto, ¿verdad?, es un tema muy importante. Y para comenzar, o arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Cuando hablo de rapto, estoy hablando, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Estamos en la página número 6 del material de escatología y vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Tesalonicenses para usar como texto base de nuestro estudio. 1 Tesalonicenses, ya capítulo 4, vamos a leer del verso 15 ya al 17. Dice: por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron, ¿ya? Porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, el Señor. ¿Ya? Entonces dice acá el texto, ¿verdad? Seremos arrebatados. Entonces, en la doctrina, ¿verdad?, del rapto, ¿ya?, o del arrebatamiento, es una doctrina que tiene apoyo bíblico, que está en la Escritura. Es una promesa que el Señor, ¿verdad?, nos hizo. Ahora, ¿qué significa la palabra arrebatar? La palabra arrebatar significa raptar, arrancar, tirar a la fuerza, llevar de repente, trasladar, dice. ¿Ya? En este pasaje tesalonicense demuestra claramente que la iglesia del Señor será tirada de un modo rápido de este mundo, dice. ¿Ya? O sea, va a ser de forma rápida, dice la palabra del Señor, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Negar el arrebatamiento sería negarle a la iglesia una de las más hermosas promesas, dice. Hay que decir también que los tiempos en que vivimos muchos dudan y se burlan de la venida del Señor, como lo hacían, ¿verdad?, en los días de Noé. Segunda de Pedro, capítulo 3, ya, versículo, vamos a leer 3 y 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ya? O sea, en los tiempos antiguos había burladores que se burlaban de la doctrina del rapto, que no creían que la iglesia iba a ser arrebatada. Hoy también no podemos esperar algo diferente. Como los días de Noé, ¿verdad?, cuando Noé predicaba la palabra del Señor durante 120 años, diciendo que iba a venir, ¿verdad?, un diluvio. Ya, recordemos que en esa época la tierra no llovía, sino que un vapor regaba la tierra. Entonces la gente lo creía, y Noé construyendo el arca, predicando la palabra del Señor, nadie se convirtió, ya, solamente su familia, hasta que, ¿verdad?, vino el diluvio, ya, y lo azotó, ¿verdad?, al ser humano, ¿verdad?, sobre la tierra, viniendo como un castigo fuerte, ¿verdad?, por causa de la incredulidad, murieron todos, ¿verdad?, se salvó solamente la familia de Noé, ¿ya? Yo me imagino que cuando Noé predicaba se burlaban, se reían de él. Hoy en día es lo mismo, ¿ya? Pero la cosa es, ¿verdad?, que el rapto, ¿ya?, o el arrebatamiento de la iglesia va a acontecer sí o sí. Crean o no crean los hombres, va a suceder, ¿ya? En primer lugar, como punto número 1, la palabra de Dios nos habla del arrebatamiento. Por eso que nosotros tenemos que creer en el arrebatamiento, porque la propia Escritura nos habla. Dios nos ha dado, ¿verdad?, su promesa. Vamos a Juan, abra su Biblia. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. ¿Ya? Dice Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. ¿Ya? Y si me fuere, y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ya? O sea, el Señor dice, ¿verdad?, que fue a preparar un lugar para nosotros. La morada ya existe. Ya no es que Dios fue a preparar casa, no, las moradas ya existen. Hay muchas moradas, dice Jesús. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, dice, vosotros podáis también estar. ¿Ya? Dice, y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Ya? ¿Se da cuenta? O sea, el Señor va a volver y nos va a venir a buscar nuevamente, porque aquí está en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver ahora otro texto bíblico, 1 Corintios, ¿ya? Capítulo 15, verso 51 y 52 de la palabra del Señor. Dice así, ¿ya? He aquí os digo un misterio, dice. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Verso 53 también. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida la muerte en victoria. ¿Se da cuenta? O sea, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el arrebatamiento, ¿verdad? La doctrina del arrebatamiento, del rapto, ¿verdad? Es una doctrina, ¿verdad?, bíblica, que está basada en la palabra del Señor, no en la mente, ¿verdad?, o en el sentimiento de un hombre, ¿ya? Dice, de la misma manera que hemos creído en su primera venida, debemos creer que Él volverá, ¿ya? Diferencia entre la primera y segunda venida. En la primera venida, ¿verdad?, Cristo vino como cordero. En la segunda Él vendrá como león. Bendito sea el nombre del Señor. En la primera venida, ¿verdad?, Él vino a estado de humillación, pero en la segunda Él vendrá con poder y gloria. En la primera venida vino como Salvador para morir. En la segunda va a venir como soberano para reinar, ¿ya? En la primera venida Él recibió una corona de espina. En la segunda, ¿verdad?, Él vendrá coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la primera venida Él entró en Jerusalén en un asno. En la segunda vendrá, ¿verdad?, montado en un caballo blanco. Qué maravilloso, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la segunda venida del Señor, y en esto tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad?, se dará en dos fases, ¿ya? Porque aquí digo mucha atención porque aquí muchos, ¿verdad?, se equivocan. La segunda venida del Señor, ¿verdad?, se dará en dos fases. Primero, el arrebatamiento, ¿verdad?, o rapto, será para la iglesia, ¿verdad?, y será invisible. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, ¿ya? 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Abra su Biblia. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice así. 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el rapto, ¿verdad?, o la segunda venida, se va a producir, ¿verdad?, en dos fases. Primero, ¿verdad?, va a ser para la iglesia de forma invisible. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Terminando, ¿verdad?, la dispensación de la iglesia, ¿verdad?, con el rapto. Termina la dispensación de la iglesia, el Señor viene, Él viene, ¿verdad?, por su iglesia, pero nos espera en el aire, en las nubes. Y la iglesia sube, entonces seremos transformados, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a ser transformado, porque lógicamente, ¿verdad?, no podemos viajar con este cuerpo, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre heredará el reino de Dios, ¿ya? O sea, Dios tiene que darnos un cuerpo glorificado como que tenía el Señor Jesús, ¿ya? Y seremos semejantes a los ángeles, bendito sea el nombre del Señor. Y, ¿verdad?, seremos arrebatados y nos juntaremos con el Señor, ¿verdad?, en el aire. Imagínese usted, ¿verdad?, que nuestro cuerpo va a ser transformado, seremos como los ángeles del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Aquel día va a ser un día terrible, ¿ya? Una persona va a ir manejando, ¿verdad?, y va a desaparecer de repente, ¿ya?
otra persona va a ir manejando un avión, ¿verdad? Van a acontecer accidentes tremendos, ¿ya? El mundo, ¿verdad?, se va a ver expectante, preocupado por lo que pasó, los creyentes van a desaparecer. Entonces, aquel día, ¿verdad?, el rapto será de forma invisible, ¿ya? El Señor, ¿verdad?, no se manifiesta, sino que nos espera en las nubes, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad?, nos vamos con el Señor, ¿verdad?, para el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, ¿ya? Entonces, el arrebatamiento, ¿verdad?, o la segunda venida del Señor se da en dos fases. Primero, tenemos, ¿verdad?, la venida del Señor de forma invisible, arrebata a la iglesia, y la segunda venida, ¿verdad?, va a ser de forma visible al final de la gran tribulación. Ya Cristo vuelve, bendito sea el nombre del Señor, como dice en Apocalipsis, ya capítulo 19, ¿verdad? Cristo vuelve de forma visible, montado en un caballo blanco, ¿verdad? Dice que Juan vio, ¿verdad?, una escritura que decía Rey de Reyes en su mulo, ¿verdad? Y Señor de Señores. Pero Él vuelve de forma invisible, ¿verdad? O visible, perdón, con la iglesia, ¿ya? Para la nación de Israel, cuando Israel se vea rodeado de enemigos, ¿ya? Y dirigido, ¿verdad?, por el anticristo. Al final de la gran tribulación, entonces Cristo vuelve, ¿verdad?, con su iglesia para liberar a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver algunos textos sobre esto. Zacarías capítulo 14, verso 4. Vamos allá. Zacarías, ¿verdad? Libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Vamos a leer. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, cuando Cristo venga, ¿verdad?, se van a producir, ¿verdad?, de forma visible, se van a producir en Jerusalén, frente al monte de los olivos, ¿verdad?, una mudanza, ¿verdad?, geológica en la tierra, ¿verdad? Dice que el monte de olivos se va a partir, ¿verdad?, al medio. Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Y eso todo Israel, ¿verdad?, lo verá. Vamos a ver también Apocalipsis, ¿ya? Capítulo 1, versículo número 7. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Dice así, ¿ya? Y he aquí que viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice que todo ojo le verá, que vienen las nubes, ¿ya? Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, que el arrebatamiento, la segunda venida se va a dar, ¿verdad? Perdón, la segunda venida se va a dar en dos fases. Primero, ¿verdad?, el arrebatamiento de forma invisible para la iglesia. Al final, ¿verdad?, de la gran tribulación, ¿verdad?, ya Cristo vuelve con la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, después de 7 años, ¿verdad?, de forma visible, pero vuelve, ¿verdad?, para Israel y para establecer el milenio. Amén. Es importante que dentro de la escatología bíblica, ¿verdad?, nosotros podamos entender esto y separar esto. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros cuerpos, ¿verdad?, serán transformados. Seremos como los ángeles. Mateo capítulo 22, versículo 30. Bendito sea el nombre del Señor. Tendremos un cuerpo como los ángeles, ¿ya? Como lo tenía el Señor Jesús cuando resucitó. Porque la resurrección dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Ya? O sea, allá arriba, ¿verdad?, no van a haber ángeles, ¿verdad?, con sexo, no van a haber ángelas, ¿verdad?, o ángeles, van a haber ángeles de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener un cuerpo, ¿verdad?, como dije anteriormente, como el Señor del Señor Jesús, glorificado, un cuerpo que pueda traspasar las paredes, ¿verdad?, trasladarse con el pensamiento, un cuerpo que también, ¿verdad?, va a poder comer, aunque no va a tener necesidad. Recordemos que cuando Cristo resucitó, ¿verdad?, y se encuentra con los discípulos en el mar de Galilea, Jesús estaba, ¿verdad?, preparando un pez y comió con los discípulos. Ya, camino a Maús también cuando partió el pan, bendito sea el nombre del Señor. Pero va a ser, ¿verdad?, un cuerpo glorificado, ¿verdad?, que nos va a permitir viajar y trasladarnos de un lugar a otro, de la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, hacia la tierra, después del milenio, ¿verdad?, etc. Amén. Entonces va a ser un cuerpo glorificado. Ahora, hay algunas posiciones teológicas, ¿verdad?, sobre el rapto. ¿Cuándo va a suceder?
¿Ya? Tenemos, ¿verdad?, varias posiciones teológicas sobre cuándo va a ser el rapto. Bendito sea el nombre del Señor. Varias escuelas, ¿verdad?, teológicas, ¿ya?, sobre cuándo va a ser el rapto. Hay varias posiciones. Ya vamos a hacer acá más o menos un mapa para conocer las distintas escuelas teológicas y qué es lo que ellos piensan sobre el rapto. ¿Ya? Vamos a hacer aquí el mapa entonces. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿verdad? Tenemos el rapto. El rapto de la iglesia. Tenemos acá, ¿verdad?, la gran tribulación, los 7 años. Voy a colocar abreviado. 7 años, ¿verdad? Acá tenemos esto aquí, ¿verdad? Este rapto es para la iglesia. ¿Ya? Para la iglesia. Acá tenemos, ¿verdad?, el retorno de Cristo visible, la segunda venida. Segunda venida visible para Israel. ¿Ya? Para Israel. Y acá tenemos el milenio. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo va a suceder el rapto? Tenemos, ¿verdad?, una primera posición que se llama los midi tribucionalistas. ¿Ya? Midi tribulación. ¿Ya? Después tenemos los post-tribulación. ¿Ya? Post-tribulación. ¿Ya? Después tenemos arrebatamiento parcial. Arrebatamiento parcial, dice. ¿Ya? Y después tenemos los pre-tribucionalistas. ¿Ya? ¿Cuáles son los midi-tribucionalistas? Esta escuela enseña que la iglesia será arrebatada en medio de la gran tribulación. ¿Ya? O sea, ellos enseñan, ¿verdad?, que la iglesia no va a ser arrebatada antes de la tribulación, sino que al medio. ¿Ya? O sea, la iglesia va a alcanzar, una vez que Cristo venga, ¿verdad?, ¿ya? O perdón, la iglesia, ¿verdad?, va a pasar por la mitad de la gran tribulación y ahí Cristo va a venir a buscar entonces arrebatar su iglesia. ¿Ya? Después tenemos los post-tribucionalistas, final de la gran tribulación. Esto enseñan, ¿verdad?, y aquí entran los testigos de Jehová también, ¿verdad?, que la iglesia pasa por la gran tribulación, ¿verdad?, y al final, entonces, por eso que aquí hay la confusión, ¿verdad?, dicen que al final de la gran tribulación, entonces, Cristo viene de forma visible y viene a buscar la iglesia. ¿Ya? O sea, al final de la gran tribulación. ¿Ya? Después tenemos el arrebatamiento parcial. Esto enseña, esta escuela teológica enseña, ¿verdad?, que durante la gran tribulación, ¿verdad?, van a haber varios arrebatamientos. O sea, gente subiendo, gente subiendo, gente subiendo. Puede producirse al principio, al medio, al final, ¿verdad?, de la gran tribulación. O sea, va a haber un arrebatamiento, ¿verdad?, parcial. Y tenemos finalmente, ¿verdad?, los pre-tribucionalistas, que la mayoría, ¿verdad?, de las iglesias pentecostales, ¿ya?, de línea pentecostal, ¿verdad?, aceptan de que la iglesia va a ser arrebatada, ¿ya?, antes de la gran tribulación. Prueba para esto tenemos, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 19, versículo número 8. Tenemos la promesa del Señor, ¿verdad?, de que la iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 19. No, me equivoqué aquí en la cita bíblica. ¿Ya? Me equivoqué en la cita bíblica, ¿verdad? Pero el Señor nos promete, ¿verdad?, que Él nos va a guardar de la hora de la prueba que viene, ¿verdad? No, Apocalipsis 3:10, perdón. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Dice,
por cuanto has guardado la palabra y paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ya? O sea, por cuanto has guardado la palabra, ¿verdad? El Señor también lo va a guardar de la hora de la prueba. Porque créame usted, ¿verdad?, que realmente la gran tribulación, ¿verdad?, va a ser una gran prueba, va a ser un tiempo de mucho sufrimiento, ¿verdad?, para los que se queden acá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor, ¿verdad?, va a arrebatar a su iglesia. Nosotros lo creemos, ¿verdad?, y tenemos una postura pre-tribucionalista. Ahora, cuando usted encuentre, ¿verdad?, una persona que piense diferente, ¿verdad?, que cree que el arrebatamiento va a ser al medio de la gran tribulación, entonces ese es un midi-tribucionalista. Ahora, cuando usted encuentre una persona como los testigos de Jehová, ¿verdad?, que crean que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ¿verdad?, ¿ya?, y que el arrebatamiento o la venida del Señor se va a producir al final, entonces ese es un post-tribucionalista. Y cuando usted encuentra una persona, ¿verdad?, que crea que se van a producir varias, ¿verdad?, venidas del Señor y que en varias oportunidades Dios va a venir a buscar a su iglesia, ese entonces es un arrebatamiento parcial. Y los pretribucionalistas, ¿verdad?, enseñan entonces que la iglesia va a ser arrebatada antes que comience la gran tribulación. El Señor va a guardar a su pueblo. Amén. Muy bien. Propósitos del arrebatamiento. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del arrebatamiento? El arrebatamiento tiene como propósito librar a sus hijos del peligro inminente. ¿Ya? Lo que yo estaba hablando. El rapto tiene como propósito también producir una transformación en el creyente. ¿Ya? O sea, esto corruptible se va a vestir de incorrupción en un cuerpo glorificado. Tiene como objetivo además de hacernos entrar en un estado de gloria. Habremos de heredar moradas eternas. ¿Ya? El arrebatamiento tiene como propósito el dar cumplimiento a las promesas de Jesús. ¿Ya? Tiene como propósito también el dar inicio al juicio de Dios sobre el mundo y dar término a la dispensación de la iglesia. O sea, con el arrebatamiento, ¿verdad?, se termina la dispensación de la iglesia, de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, estos vienen siendo, ¿verdad?, los propósitos del arrebatamiento. Características del arrebatamiento. Punto número 3. Será rápido. Una de las características del arrebatamiento será su tremenda rapidez. 1 Corintios 15, 52 dice que será como un abrir y cerrar de ojos. O sea, milésimo de segundo, ¿verdad?, la persona va a estar de repente conversando y va a desaparecer. ¿Ya? Será secreto. El Señor vendrá como un ladrón en la noche cuando menos lo esperen. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Vamos allá. ¿Ya? Dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Ya? O sea, viene como ladrón. Bienaventurado, feliz que guarda su ropa espiritual. Se está refiriendo a ropas espirituales, vestimentas espirituales. El Señor va a venir un momento que nadie espera. ¿Ya? Muchos van a estar durmiendo, muchos, ¿verdad?, van a estar en el sueño de la indiferencia. Por eso es que tenemos que estar, ¿verdad?, velando, como dice, ¿verdad?, percibido. ¿Ya? Dice que el arrebatamiento será selectivo. Habrá una selección. No todos serán llevados en el rapto. Miren qué tremendo. Va a ser, ¿verdad?, selectivo. ¿Ya? El arrebatamiento, ¿verdad?, no va a ser para todos. ¿Ya? Los siervos irresponsables, ¿verdad?, se van a quedar acá. Aquellos que son irresponsables con la obra del Señor. Vamos a Lucas capítulo 12, verso 46. ¿Ya? Que hacen la obra de Dios negligentemente, que descuidan la obra del Señor. Vendrá el Señor de aquel siervo, ya en día que éste no espera, dice, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, dice. ¿Ya? O sea, ¿verdad?, los siervos irresponsables, ¿verdad?, ya no van a subir en el arrebatamiento. ¿Ya? Los fríos, Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ya? O sea, los fríos, ¿verdad?, se van a quedar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los abomina. Dios, ¿verdad?, los va a vomitar de su boca. ¿Ya? Dios prefiere, ¿verdad?, que seas caliente, ¿verdad?, o que seas frío, pero que no seas ambiguo con las cosas del Señor. ¿Ya? Los inútiles, ya también se quedarán. Mateo capítulo 25,
verso 30. Aquí no está hablando, ¿verdad?, de habilidades, no. ¿Ya? Y al siervo inútil dice, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir, ¿verdad?, de dientes. Aquellos, ¿verdad?, que son inútiles en las cosas espirituales, que no quieren hacer nada, bendito sea el nombre del Señor, que no quieren comprometerse. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. Ni todos, ¿verdad?, los creyentes van a ser arrebatados. Mateo capítulo 7, verso 21 y 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ya? O sea, no todos los creyentes, no todos los que digan, ¿verdad, Señor, yo predico en tu nombre, Señor, yo echo fuera demonios, yo sano, van a, ¿verdad?, participar del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Dice la Biblia, ¿verdad?, que dos estarán muriendo en un molino, uno será tomado, otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama, ¿verdad?, uno será tomado, otro será dejado. Así dice la Escritura, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el arrebatamiento, ¿verdad?, el rapto va a ser algo selectivo. ¿Ya? Alabado sea el nombre del Señor. Los niños, los niños, ¿serán arrebatados en el rapto? ¿Ya? ¿Qué pasará con los niños? Hay unos teólogos, ¿verdad?, que dicen que todos los niños del mundo van a ser arrebatados. ¿Ya? Pero hay otros teólogos, ¿verdad?, hay otras posiciones teológicas que dicen que no. ¿Ya? ¿Hasta qué edad un niño, ¿verdad?, es consciente? ¿Ah? ¿Hasta qué edad un niño, ¿verdad?, tiene responsabilidad delante de Dios? ¿Ya? ¿Hasta qué edad un niño, ¿verdad?, está en un estado de inocencia? Podemos decir que hasta los 4 años está en un estado de inocencia. ¿Ya? Hasta los 5 máximo. Pero ya a partir de los 6 años, ¿verdad?, el niño está consciente. Por eso que es importante, ¿verdad?, traer a nuestros hijos, ¿verdad?, a la escuela dominical, a aprender de la palabra, ¿verdad?, del Señor. La palabra del Señor nos habla sobre esto. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. ¿Será que los niños van a ser condenados? Apocalipsis capítulo 20, verso 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vi a los muertos grandes y pequeños, dice Juan. Ya, o sea, al final del milenio, ¿verdad?, la venida del Señor, ¿verdad?, se va a producir el juicio del gran trono blanco. Aquí, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Y el lago, el Sheol, ¿verdad?, la habitación de los muertos, el infierno, va a devolver, ¿verdad?, a todos aquellos que murieron. El mar va a devolver, dice la palabra del Señor, a aquellos que murieron ahogados. ¿Ya? Van a resucitar. Esta va a ser la segunda resurrección. Todos los que estaban aquí, ¿verdad?, en este momento, sufriendo, ¿verdad?, en el infierno. La palabra infierno, de ¿verdad?, una palabra griega. Y Sheol, ¿verdad?, es una palabra hebrea. Bendito sea el nombre del Señor. Que lamentablemente en la versión española, ¿ya?, fue mal traducida. La palabra Sheol fue traducida como tumba. Y no es tumba. La palabra, ¿verdad?, hebrea para Sheol, ¿verdad?, o para tumba es Keber. Bendito sea el nombre del Señor. Usted lo puede buscar en internet, ¿verdad? La palabra, ¿verdad?, para tumba en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es Keber. No es Sheol, pero lamentablemente fue traducida como Sheol. Sheol era el lugar de los muertos, la habitación de los muertos. Lo que nosotros conocemos hoy como, ¿verdad?, como, bendito sea el nombre del Señor, Hades, ¿verdad?, o paraíso, bendito sea el nombre del Señor, porque recuerden ustedes que antes de la cruz, ya, el paraíso estaba al lado, ¿verdad?, del Hades, ya, el seno de Abraham se compartía, bendito sea el nombre del Señor. Toda esta gente, ¿verdad?, que está en el infierno, en el Hades, ya, va a resucitar al final del milenio para ser juzgada. Dice Juan, ¿verdad?, vi grandes y pequeños. Algunos traducen esto, ¿verdad?, como ricos y pobres, pero no es rico y pobre, es grande y pequeño. Está hablando de niños y adultos. Prueba de esto les voy a mostrarle. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, dice, rico y pobre, aquí está hablando de dos clases de personas, pequeños y grandes, o sea, está hablando de personas adultas, niños
rico y pobre, libre y esclavo, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, cuando Juan está diciendo que vio a grandes y pequeños, vio a niños y adultos, siendo juzgados al final en el juicio del gran trono blanco. Por eso es importante, ¿verdad? Ni todos los niños en el arrebatamiento van a subir. Van a ser, ¿verdad?, llevados. Muchos van a quedar acá, dependiendo de la crianza que se les esté dando. Por eso es importante a nuestros hijos, ¿verdad?, hablarles del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Desde chiquitito. Y cuando llegue una edad ya de 6 años, 7 años, hacer con que ellos acepten a Cristo como su Salvador. Hay algunos que dicen, no, que no se bauticen. Porque es muy chiquitito todavía. No, si el niño quiere a los 6, 7 años, 8 años, ¿verdad?, bautizarse, asumir un compromiso con el Señor, hay que hacerlo, que lo haga. ¿Ya? Que lo haga. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el arrebatamiento, ¿verdad?, será selectivo. Ahora, tenemos en la Biblia, punto número 4, tipos y figuras del arrebatamiento. La Biblia es rica en personajes que son tipos y figuras del arrebatamiento de la iglesia, personajes que representen, ¿verdad?, de una forma, ¿verdad?, lo que va a ser el arrebatamiento. La vida de Enoc, ¿ya? Enoc fue trasladado antes del diluvio. La iglesia, ¿verdad?, será trasladada antes de la gran tribulación. Enoc andaba con Dios y disfrutaba una estrecha comunión con Dios. Dice, caminó Enoc con Dios, ¿verdad? La iglesia necesita mantenerse en comunión, al igual que Enoc. Enoc nunca más fue visto en este mundo. La iglesia después del rapto no será más vista en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya tenemos otro ejemplo de Lot. Lot fue trasladado de Sodoma antes de su destrucción. Lo mismo la iglesia. Otra figura bien común en el arrebatamiento es Isaac con Rebeca. Isaac representa a Cristo. Rebeca representa a la iglesia. Abraham es una figura de Dios. Eleazar una figura del Espíritu Santo. Rebeca tipifica a la iglesia por su belleza, por su firme decisión de ir al encuentro de Isaac, además por su pureza. El encuentro de Isaac con Rebeca no ocurre en una casa, sino en el campo. La iglesia no se encontrará en la tierra, sino en las nubes, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Rebeca amó a Isaac sin verlo. La iglesia ama a Cristo sin verlo. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Eleazar adornó a Rebeca con presentes que llevaba. El Espíritu Santo adornó a la iglesia con sus dones. Ya, entonces encontramos varios tipos, ¿verdad?, símbolos, ¿verdad?, del rapto en el Antiguo Testamento. Tenemos el ejemplo de Enoc, tenemos el ejemplo de Lot, tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de Rebeca e Isaac. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, dijimos entonces, vamos a recapitular un poco, que la segunda venida del Señor se va a producir en 2 etapas. Primero, la primera, ¿verdad?, va a ser invisible, ¿ya? Y el Señor nos va a esperar en las nubes. Vamos, ¿verdad?, a ser arrebatados. Pero primero los muertos, dice, serán, ¿verdad?, levantados. Bendito sea el nombre del Señor. Los muertos, ¿verdad?, que hayan muerto durante la época de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Estamos hablando desde la cruz para adelante hasta la venida del Señor, ¿verdad? Esos se van a levantar ya de la tumba, ¿verdad? Y van a resucitar ellos primero. Los muertos en Cristo, dice Pablo, primero. Luego nosotros los que hayamos quedado vivos. Miren que Pablo se incluye, dice nosotros, como si el rapto fuera a ocurrir en la época de él. Ya sabemos que él murió, ¿verdad? Amén. Pero él también, ¿verdad? Todos los que hicieron parte de la época eclesiástica, ¿verdad?, por decirlo así, o la época de la iglesia, dispensación de la iglesia, van a resucitar, ¿verdad?, los muertos en Cristo y se van a encontrar con el Señor, ¿verdad?, en el aire, y nosotros, ¿verdad?, seremos transformados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la primera venida, ¿verdad?, es invisible. ¿Ya? Después, ¿verdad?, de los 7 años de la gran tribulación, el Señor vuelve en su segunda venida, pero de forma visible. Ya no para la iglesia, porque la iglesia vuelve con él, sino para la nación de Israel, para liberar a Israel. Porque en aquel momento, ¿verdad?, Israel va a estar siendo atacado por el anticristo, ¿verdad?, y por los ejércitos. Y el Señor vuelve para librar a Israel. Y para que Israel le reconozca como Mesías, como Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, que el rapto también va a ser selectivo. Ni todos van a ser, ¿verdad?, arrebatados. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué va a producirse acá en la tierra? ¿Qué va a pasar acá en la tierra después del rapto? ¿Ya? Punto número 5 final. Eventos que ocurrirán después del rapto. El anticristo entra en el escenario de la historia. Ya va a entrar en escena, ¿verdad?, el anticristo, la bestia, ya conocido también como el cuerno pequeño, la bestia, Apocalipsis capítulo 13,
Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 13 nos habla aquí, ¿verdad? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre cabeza un nombre blasfemo, dice. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, dice. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Ya? O sea, después del rapto de la iglesia, ¿verdad? El camino a Satanás, ¿verdad? Le queda libre, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Para hacer lo que Él quiere acá durante 7 años, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, que va a durar la gran tribulación. Ahí aparece entonces el anticristo, al cual la escritura, ¿verdad? En Apocalipsis llama de la bestia, porque va a ser, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, un hombre cruel, un hombre feroz, ¿verdad? Va a ser un hombre muy capaz, muy inteligente también, ¿verdad? Que va a traer soluciones económicas, bendito sea el nombre del Señor. Va a ser un hombre, ¿verdad? Muy entendido de economía, alabado sea el nombre del Señor, de guerra, ¿ah? De armas, bendito sea el nombre del Señor. Pero va a conquistar, ¿verdad? Sus conquistas se van a deber, ¿verdad? No a la fuerza, al uso de la fuerza, sino de su inteligencia, de su oratoria, bendito sea el nombre del Señor. Eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 6, ¿ya? Versículo 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando se abren los sellos, ¿verdad? Porque los sellos, las trompetas y las tazas, ¿verdad? Son todos juicios que se van a derramar sobre la tierra durante los 7 años de la gran tribulación. Cuando se abre el primer sello, Juan dice que vio un caballo blanco y un jinete que lo montaba. ¿Ya? Miren la imitación que hace de Cristo. Imita a Cristo, Satanás imita a Cristo. Este no es el mismo caballo, el mismo jinete de Apocalipsis capítulo, ¿verdad? 19, que vio Juan que venía con un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores, sino que este es el anticristo. Porque, ¿verdad? El cortejo que viene detrás de él, ¿verdad? Es muerte, ¿ya? Y el segundo dice que el otro caballo era Bermejo, ya que representa, ¿verdad? La guerra. El tercer sello, ¿verdad? El tercer caballo dice que era un caballo negro, ¿ya? Que representa la muerte. Y el cuarto sello, ¿verdad? El cuarto caballo era el caballo amarillo que representa la muerte también, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, pestilencia, guerra, muerte. Son lo que anteceden a la venida del anticristo, ¿ya? Este, ¿verdad? El primer jinete, en el caballo blanco, ¿verdad? Representa al anticristo porque viene con un arco, dice. ¿Ya? Viene con un arco, pero sin flecha. O sea, él va a hacer sus conquistas de forma, ¿verdad? Diplomática. Les dije yo que iba a ser un hombre de gran oratoria, como lo fue Hitler, ¿ya? Así como Hitler, ¿verdad? Embaucó durante, ¿verdad? Los años 1937, 38, ¿verdad? Embaucó a Alemania, ¿verdad? Más de 80 millones de alemanes, ¿ya? Y estoy hablando, ¿verdad? De personas cultas de la época, ¿verdad? Abogados, científicos, personas cultas que quedaron embobados con él, ¿verdad? Por causa de su oratoria, ¿ya? Y del poder también que había detrás de él, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, porque sabemos que estos hombres, ¿verdad? Tienen un poder por detrás de ellos, ¿verdad? ¿Y cuál es ese poder? Es Satanás, el diablo, ¿ya? Lo que dice acá también, ¿verdad? En el libro Apocalipsis, capítulo 13, ¿ya? Que el dragón, dice, le dio poder, ¿ya? Y gran autoridad. O sea, el anticristo, ¿verdad? Va a ser un hijo, ¿ya? De Satanás. Va a ser un hijo, ¿verdad? Del dragón. El dragón que representa el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Simboliza a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor, también conocido como la serpiente antigua, el dragón, ¿ya? Le va a dar la autoridad, le va a dar el poder, ¿verdad? La sabiduría al anticristo que él necesita, este hombre, ¿verdad? Para poder gobernar. Bendito sea el nombre del Señor. Y este hombre va a tomar ese poder, ¿verdad? Y durante 7 años los va a ejercer. Es claro que los va a ejercer durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Él va a ser, ¿verdad? Con quien Israel, ¿verdad? Lo reconozca, Israel lo reconozca como el Mesías. Por eso yo creo, ¿verdad? Firmemente que el anticristo, ¿verdad? Va, si bien es cierto, salir, ¿verdad? De la multitud, de la gente, como dice acá, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. ¿Qué es lo que representa el mar? Multitudes, gente, ¿ya? Va a salir de en medio de la gente. Yo creo que el anticristo, ¿verdad? Va a salir
va a ser judío, ¿verdad?, de Israel, para que Israel lo acepte y lo reconozca, ¿verdad?, como el Mesías. Y para que también, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, él pueda negociar, ¿verdad?, con los países árabes para reconstruir nuevamente, ¿verdad?, el templo, porque se va a reconstruir el templo, ¿verdad?, de Jerusalén durante, ¿verdad?, el milenio. O sea, perdón, la gran tribulación, bendito sea el nombre del Señor. El anticristo, ¿verdad?, va a hacer un pacto con Israel, ¿ya? Y dice el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. O sea, él va a tener, ¿verdad?, el poder y las características que tenían antiguos imperios, ¿ya? El leopardo sabemos que representa, ¿verdad?, el imperio griego de Alejandro Magno. Va a tener la velocidad, ¿verdad?, de Alejandro Magno para conquistar. Sus pies como de oso. Sabemos que en la visión de Daniel, ¿verdad?, cuando tiene la visión de la gran estatua, bendito sea el nombre del Señor, el oso, ¿verdad?, representa que el imperio medo persa, ¿ya? Dice, y su boca como boca de león. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, él va a subir, ¿verdad? Va a subir el poder, ¿verdad? Con gran autoridad, que se la va a entregar, ¿verdad?, el propio Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice acá el verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, va a imitar a Cristo. Miren que Satanás, ¿verdad?, para poder hacer con que los demás le adoren, ¿verdad?, toda la tierra le adoren y le sirvan, ¿verdad?, va a imitar a Cristo. Así como Cristo, ¿verdad?, murió en la cruz del Calvario, fue herido, murió, pero resucitó al tercer día, él también va a ser una imitación, dice que va a ser herido. Tal vez, ¿verdad?, lo van a llevar los muertos, pero se va a levantar, bendito sea el nombre del Señor. El propio Satanás, ¿verdad?, le va a dar vida nuevamente, va a imitar, ¿verdad?, la resurrección de Cristo. Dice acá, ¿verdad?, que va a ser herido de herida mortal, dice, pero fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, dice. Verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dice. ¿Se da cuenta? O sea, en este periodo de la gran tribulación, ¿verdad?, el anticristo, bendito sea el nombre del Señor, también va a ser, ¿verdad?, adorado, y va a crear una única religión, bendito sea el nombre del Señor, y se va a demandar para sí, ¿verdad?, adoración. Entonces hemos visto, ¿verdad?, algunas características, ¿verdad?, del anticristo. Dice, el anticristo dominará el escenario mundial con habilidades jamás vistas, dice. Descubrirá brillantes métodos económicos, acabará con las guerras por medios diplomáticos, hará regresar la prosperidad económica. Él poseerá una inteligencia poco común. Será un genio político, militar. Será un genio de oratoria, poder de persuasión intelectual, empresarial, dice. Será un hombre entendido en asuntos religiosos, dice. Será el inicio de la gran tribulación que comprenderá un periodo de 7 años de juicio sobre la tierra. Y por último, para terminar, vamos a leer Daniel, ya lo que le fue revelado a Daniel con respecto al anticristo. Daniel capítulo 11, versos 36 y 37. Dice así, bendito sea el nombre del Señor. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, dice, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de dioses hablará maravilla, dice. O sea, va a blasfemar, ¿verdad?, contra Dios. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, va a ser un hombre soberbio. Va a ser un hombre, ¿verdad?, que posiblemente, ¿verdad?, sea homosexual, ¿verdad?, o, ¿verdad?, bendito sea el nombre del Señor, un hombre, ¿verdad?, que no necesite, ¿verdad?, casarse, porque dice que no hará caso del amor de las mujeres, o sea, no va a estar atado, ¿verdad?, a sentimentalismo, ¿ya? Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, ¿ya? Dice, no hará caso del Dios de sus padres, posiblemente, ¿verdad?, va a renegar hasta de la religión, bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, al Dios de la fortaleza. O sea, él va a usar la fuerza, va a creer la fuerza, vende las armas, bendito sea el nombre del Señor, para poder, ¿verdad?, tomar
el poder. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí hemos visto, ¿verdad?, algunas características, ¿verdad?, del anticristo. Y el anticristo entonces aparece en la escena después, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia. Créame usted, ¿verdad?, que van a ser días terribles, ¿ya? Por eso que cada día tenemos que estar apercibidos buscando al Señor, para que el Señor nos tenga por digno de misericordia, ¿verdad?, y nos pueda, ¿verdad?, arrebatar, ¿verdad?, nos pueda raptar cuando Él venga, ¿verdad?, a buscar a su iglesia. Hasta aquí vamos a dejar entonces este estudio. Bendito sea el nombre del Señor. Próxima lección vamos a hablar del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Qué pasa después con la iglesia, verdad, una vez que es arrebatada y se encuentra con el Señor? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que es, verdad, el tribunal de Cristo? ¿Ya? ¿Es un tribunal, verdad, de juicio o de recompensa? ¿Qué es lo que son las bodas, verdad, del Cordero? Todo eso lo vamos a ver en la próxima lección. Que el Señor les bendiga.